Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con la República de Platón, esta vez con una de sus obras fundamentales, más bien el capítulo fundamental de la República, en mi opinión, que es justamente la alegoría de la caverna. Una teoría que es, digamos, la materialización de la alegoría de la línea que habíamos visto en el capítulo anterior. Estamos acá empleando términos que son ya conocidos en la obra de Platón, términos que son habituales cuando se habla de este filósofo, porque vamos a hablar justamente así de mitos, vamos a hablar de alegorías, muchos conceptos que tienen relación con lo mitológico, con la leyenda, con el ejemplo, que va de alguna manera así. O sea, Platón de alguna manera ocupa las cosas que se ven en la realidad para ejemplificar su filosofía. En este caso, para ejemplificar, ¿no es cierto?, la alegoría de la línea, Platón usa el mito de la caverna, que es un mito que vamos a ver hoy, pero completamente. Un mito que es sorprendente que haya existido ya en esos años donde seguramente era muy difícil el acceso a la educación y todo eso. Pero de todas formas, increíble, increíble. Esto para mí, cada vez que yo lo leo y lo vuelvo a leer, a releer, ¿no es cierto?, la alegoría de la caverna, me sorprende, siempre me sorprende. Aunque yo ya sé de qué se trata, pero si uno la vuelve a leer, se vuelve a sorprender. Vamos allá entonces al análisis del capítulo número 7, la alegoría de la caverna. Antes de ver el mito en sí de la alegoría de la caverna, quisiera que recordáramos algunas cosas de la alegoría de la línea. Recuerden que en la alegoría de la línea teníamos dos mundos en la realidad, un mundo visible y un mundo inteligible. En el mundo visible hay dos grados de conocimiento. En el mundo visible están las imágenes, ¿no es cierto?, las imágenes y las cosas materiales. Las imágenes corresponden a la imaginación, que es el grado de conocimiento, y las cosas materiales coinciden, ¿no es cierto?, con la creencia. Por lo tanto, ahí está el mundo visible. Este mundo visible, que se compone de imaginación y creencia, va a dar como resultado la doxa, que es la opinión, ¿ya? Mucha gente, muchas personas nos movemos en este mundo, visible o mundo sensible también puede ser, llegando, ¿no es cierto?, solamente a la creencia como el límite, como el máximo nivel o grado de conocimiento. Sin embargo, hay otro mundo que es el mundo inteligible. ¿Cuál es ese mundo inteligible? Donde están los objetos lógicos y matemáticos, que son representados por la razón discursiva. Y luego tenemos finalmente la idea, que es ya la inteligencia. Por lo tanto, en este mundo inteligible, que va más allá del mundo sensible, que a lo mejor puede ser el mundo en que todos nos deberíamos dirigir, este mundo inteligible corresponde al conocimiento. La combinación de los objetos matemáticos y de las ideas, de la razón discursiva y la inteligencia, es el conocimiento, epísteme. Con eso quedamos, ¿no es cierto?, con la alegoría de la línea. Ahora sí que tenemos que ver el mito de la caverna. Pero antes de entrar a este mito, quiero que hagamos un pequeño ejercicio para comprenderlo aún más. Quiero que se imaginen que están en el fondo de una caverna, en lo último de la caverna. Están con sus ojos cerrados y se dan cuenta que además están atados y han estado atados así desde su infancia. No pueden ver todavía, tienen los ojos cerrados. Sin embargo, al rato, ¿no es cierto?, que los comienzan a abrir, se dan cuenta que hay una pared. Con lo poco que pueden ver se dan cuenta que hay una pared, y además
Hay unos hombres que los están acompañando a ustedes, pero unos hombres que están en las mismas condiciones que ustedes, es decir, están atados con cadenas, mirando, ¿no es cierto?, también hacia la pared. Luego se dan cuenta que en la pared hay una cierta luminosidad, una luminosidad natural, por supuesto, y comienzan a ver ustedes sombras en la pared, figuras en la pared, y en esas sombras ustedes pueden identificar a un perro, un árbol, una persona, etcétera. Puede identificar usted cualquier tipo de figura, ya sea natural o humana, y usted está atado viendo esas figuras. Pero suponga usted que ahora usted es liberado. De un momento a otro se le sueltan, ¿no es cierto?, las cadenas, y usted es liberado y puede moverse libremente mientras sus compañeros, ¿no es cierto?, de la cueva todavía están ahí. ¿Qué es lo primero que va a hacer una vez que usted es liberado de aquellas cadenas? Seguramente usted se va a dirigir a donde las sombras están proyectadas. Primero va a ver usted qué hace que las sombras, ¿no es cierto?, sean proyectadas y qué las está proyectando. Por lo tanto, usted cuando esté retrocediendo, ¿no es cierto?, o dirigiéndose más bien a la entrada de la cueva con esa dirección, se va a encontrar con la siguiente sorpresa. Se va a encontrar con unos hombres que resultan ser aquellos que estaban proyectando estas sombras. Es decir, las sombras de alguna manera no proyectaban cosas reales, sino que la apariencia de las cosas reales. Cuando usted veía en el fondo de la caverna la sombra, ¿no es cierto?, de un perro, de un árbol, de una persona, usted estaba viendo la apariencia, usted no estaba viendo lo real, sino que estas sombras que eran manejadas por estos hombres con ayuda del fuego y con ayuda, ¿no es cierto?, de los objetos en sí mismos. ¿Y qué significa todo esto, chiquillos? ¿Qué significa todo esto que Platón está enseñando, o con esta historia que él está relatando? Bueno, la verdad es que Platón está describiendo el primer mundo donde están los primeros grados de conocimiento, es decir, las imágenes y las creencias. Recordemos, ¿no es cierto?, que el primer nivel de conocimiento es la imaginación. Cuando ustedes tenían las imágenes, ¿no es cierto?, en la caverna y las estaban viendo en la pared, ahí está el primer grado de conocimiento, la imaginación. Luego, cuando se liberan de estas cadenas de las imágenes y quieren conocer mucho más allá, van justamente donde está el objeto concreto, ¿no es cierto?, es decir, los objetos sensibles. Y es ahí donde ustedes pueden darse cuenta de que este es el mundo sensible, chicos. Este es el mundo sensible. Es el mundo de las apariencias, es el mundo de los ruidos, del tacto, es ese mundo del cual no se abstrae nada. O sea, puede abstraerse mientras usted vaya escalando los niveles de conocimiento. Pero este mundo sensible solamente llega hasta ahí, solamente llega hasta los sentidos, no puede ir más allá. Ese es el límite. Ese es el límite de lo que usted puede ver, de lo que usted puede degustar, de lo que usted puede oír, de lo que usted puede sentir o tocar. Ese es el mundo sensible y está descrito, digamos, en este pequeño mito. Pero aún falta más, porque no solamente podemos tener acá los objetos sensibles y los objetos, digamos, concretos, sino que tenemos que ir avanzando hacia el mundo inteligible. Es posible que usted quiera irse inmediatamente de ese lugar y descubrir por qué ha estado ahí en la caverna. De todos modos, recuerde que usted ha estado ahí desde la infancia, encerrado, atado. Por lo tanto, usted tiene
el deseo de conocer natural qué hay más allá, por qué está ahí, qué está pasando. Entonces usted va y se va acercando a la salida, pero usted va a ver, ¿no es cierto?, ansioso, que no va a poder salir de la caverna de buenas a primeras, porque, ¿no es cierto?, se va a encandilar con tanta luz. Por lo tanto, lo único que puede hacer es ir con calma, ¿no es cierto? Es ir con calma, ver qué le puede ayudar para, digamos, no dañarse los ojos. Por lo tanto, en la caverna hay pozas de agua con las cuales usted va a poder gradualmente acercarse, ¿no es cierto?, a la salida de la cueva. En las aguas usted va a poder ver el reflejo de las cosas exteriores. Es decir, por medio de las aguas usted va a cerrar los ojos, por supuesto, porque hay mucha luz en la entrada. Entonces usted va a cerrar los ojos, lo va a abrir de a poco, y va a ver que en el reflejo de las aguas usted va a poder notar el reflejo del árbol, el reflejo de un animal quizás, el reflejo de la misma entrada de la caverna, el reflejo quizás de los arbustos, de las frutas, etcétera. Va a poder ver todo lo que está, ¿no es cierto?, inmediatamente después de la entrada. Una vez que sus ojos se han acostumbrado a ver las cosas a través del reflejo de las aguas, usted finalmente va a poder ver las cosas en sí. ¿Qué significa esto? Que usted ya no va a ver la apariencia de las cosas como se las mostraban en el mundo sensible, con estos hombres que llevaban los objetos y los proyectaban a través del fuego, sino que usted va a poder ver un perro tal como es, va a poder ver el árbol tal como es, va a poder ver una persona tal como es, etcétera. Va a poder ver todo. Es decir, usted se ha salido de la caverna y usted está viendo las cosas como son en realidad. Cómo son en realidad. Por lo tanto, debemos pensar en esto como el mundo sensible. Primero teníamos el reflejo de las aguas, pero ¿qué tiene que ver el reflejo de las aguas con el primer nivel o grado de conocimiento del mundo inteligible? Es que el reflejo de las aguas es algo abstracto, ¿no es cierto? Vemos la forma abstracta de las cosas, así como son las matemáticas. Las matemáticas son abstractas. Y por lo tanto ahí tenemos, ¿no es cierto?, el primer grado de conocimiento del mundo inteligible. Luego, si nosotros vamos avanzando en esta gradualidad, vamos a ver que tenemos también las ideas, es decir, ya tenemos las cosas como son. Tenemos las cosas concretas, no solamente concretas, sino que podemos verlas y podemos conocerlas tal cual son. Por lo tanto, ahí tenemos el último nivel de conocimiento, que era la idea, que además también recuerden que era la inteligencia. Y es entonces por esto que el primer nivel de conocimiento del mundo inteligible son los objetos matemáticos, son las matemáticas por la abstracción, y finalmente tenemos la idea, que es, digamos, lo más valioso que tiene el ser humano de alguna manera. Y ojo que de aquí, chicos, ya no hay vuelta, porque usted, una vez que conoce la verdad, ya no puede retroceder, ya conoció la verdad, ya no puede quedarse con esos otros conceptos. Una vez que se sale de la caverna, se supone que uno no vuelve, Sin embargo, podríamos bien preguntarnos qué ocurrirá con nuestros compañeros que se han quedado, ¿no es cierto?, encadenados en la caverna. Sócrates dice a esto que es mejor no ir a buscarlos. Seguramente esto es debido a que si el hombre, ¿no es cierto?, que salió de la caverna va a buscarlos, es decir, baja a las profundidades de la cueva para sacar a estos hombres que están encadenados, estos hombres no le van a creer porque estos hombres que están encadenados
piensen lo mismo. Es decir, ellos estuvieron desde la infancia ahí en la caverna y por lo tanto ellos están tan seguros de sus creencias que quien llegue, ¿no es cierto?, del mundo de las ideas no va a ser creído, no le van a creer y lo van a tomar por un loco. Aquel que llega del mundo de las ideas lo van a tomar por un loco y le van a decir: no, no nos desates, no nos desates, porque si nos desatas nosotros te vamos a matar, no te creemos, aquí están las imágenes, nosotros creemos en las imágenes, no tenemos por qué creer en otra cosa. Entonces el hombre, este hombre que salió de la caverna, ante tal mensaje, ante tal respuesta, tiene que devolverse hacia la entrada de la caverna, pero ¿no se estaría cometiendo una injusticia con estos hombres que en realidad no saben que están viviendo una mentira? Dice Glaucón. Y en efecto se está cometiendo una injusticia. Por lo tanto, ¿cuál es el modo en que a estas personas se las puede salvar? O cuál, más bien, incluso deberíamos preguntarnos cuál fue el método de haber roto esas cadenas. O sea, cuál fue la razón, cómo se pudo, ¿no es cierto?, este hombre liberar de esas cadenas. Bueno, está más que claro que es nada más ni nada menos que la educación. La educación es lo que nos libera de las cadenas, es lo que nos hace avanzar, es lo que nos hace conocer los distintos grados de conocimiento y por lo tanto lo que nos hace libres. Lo que nos hace libres y no esclavos, ¿no es cierto?, de esa caverna de la cual nuestros compañeros estaban atados. Por lo tanto, el rol acá de la educación es sumamente importante. Platón no quiere decir con esto, y Sócrates nos quieren decir que hay que salvar a estas personas, pero del modo apropiado. ¿Y cuál es el modo apropiado? Nada más ni nada menos que la educación. Es decir, se debe impartir una buena educación, tal como lo habíamos dicho, tal como lo habíamos dicho en los capítulos de la ciudad, donde Sócrates decía, ¿no es cierto?, que en la ciudad se debía enseñar música, se debía enseñar gimnasia, se debían enseñar buenos valores, no los mitos, ¿no es cierto?, que eran algo... Los mitos, recordemos que para Sócrates son cosas aparentes, son cosas que no debieran enseñarse a los niños, por ser, digamos, no coincidentes con la realidad de alguna manera. Por lo tanto, se debiera enseñar otras cosas. Y por lo demás se debiera enseñar las matemáticas. La música tiene que ver mucho con las matemáticas. Se tiene que enseñar geometría, se tiene que enseñar astronomía, porque es tan importante que se enseñe matemáticas. Para Platón era tan importante que, porque constituía, ¿no es cierto?, el primer escalafón del conocimiento y el primer escalafón del conocimiento inteligible, del mundo inteligible. Por lo tanto, era sumamente importante el estudio de las matemáticas. Las matemáticas se preocupan de aquellas cosas que no perecen. Las matemáticas son infinitas. Las matemáticas no son propias del devenir, ¿no es cierto? El devenir, entiéndase como transformación continua, algo que cambia constantemente. Todo lo que cambia constantemente es el devenir. Y en el devenir, chiquillos, está la opinión. La opinión cambia constantemente. A mí esto me puede parecer bello, luego me puede parecer feo, puedo tener una opinión acerca de esto, puedo tener una opinión acerca de esto otro, pero cuando yo estoy en el mundo inteligible y tengo el conocimiento para Platón nunca cambia. El conocimiento siempre es el mismo. 2 más 2 siempre va a ser 4 de alguna manera, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre el conocimiento es algo fijo, es algo que queda, es algo trascendente, en contraste a la opinión del mundo sensible que siempre va cambiando. Por lo tanto, tenemos otra manera de ver aquí estos dos mundos. El mundo sensible como el mundo del devenir y el mundo inteligible, aquel como ese mundo de la esencia.
Por lo tanto, para que el alma sea bien enseñada, los conocimientos se deben dar en libertad. Por lo tanto, debe haber una gradualidad en el conocimiento y debe estar también el concepto de dialéctica. La dialéctica, que es un concepto que ya vamos a ver más adelante, pero básicamente la dialéctica es un diálogo el cual nos va llevando, digamos, a una respuesta, o puede no llevarnos a una respuesta, pero nos lleva a reflexionar. Es típico ese diálogo, ¿no es cierto?, cuando nosotros decimos que queremos cambiar, cuando dos personas están hablando, ¿no es cierto?, dos personas están hablando de asuntos importantes y se les dice a ellos que quieren cambiar el mundo. Bueno, eso en realidad es un proceso de, digamos, de dialéctica, ¿no? Sumamente interesante por lo demás, sumamente interesante. Bueno, en suma, esto ha sido el mito de la caverna. Es un mito que, digamos, tiene muchísimos años, 400 antes de Cristo seguramente. Es un concepto que, por lo menos en mi formación, yo soy profesor, lo vi desde el ámbito educativo, no lo vi desde otro ámbito, no lo he visto. Me parece que el ámbito educativo es el que más sentido hace. Digamos, la alegoría de la caverna sirve para que otros, digamos, comprendan los grados de conocimiento y los grados de realidad que existen, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos dar un resumen, podríamos decir que la imaginación, ¿no es cierto?, la creencia, la razón y finalmente la inteligencia son niveles de conocimiento. Y la imagen, los objetos concretos, los objetos matemáticos y la idea son grados de realidad. Por lo tanto, acá en el mito de la caverna se describen dos grados, el de realidad y el de conocimiento. Perdón, y el grado de... Sí, el grado de conocimiento, estoy bien. ¿Ok? Desde este punto de vista se desprenden las cosas más importantes de la educación. De hecho, muchas cosas que aún hoy en día se trata de realizar. La enseñanza que se imparte a la fuerza aún es una realidad hoy en Chile, en este país, y seguramente en muchos otros países. Los griegos, en cambio, ya sabían desde estos tiempos que el alma no admite nada por la fuerza. Ojo, el alma no admite nada por la fuerza. Las matemáticas son la asignatura fundamental para alcanzar el bien en sí mismo, o como dice la alegoría, el mundo de las ideas. Antes de que nos vayamos, quisiera contar en esta conclusión una experiencia que me ha tocado vivir en un colegio donde la enseñanza se pone de cuesta arriba. Un día estaba en mi práctica profesional y escuché a un profesor de castellano hablar de la alegoría de la caverna. De pronto se me ocurrió preguntarle cómo estaba él con sus alumnos y él me dijo: mal, estos cabros no aprenden nada. Hay algunos que sí, por supuesto, pasarán de curso y podrán graduarse, pero la mayoría no. Yo guardé silencio y al mismo tiempo después dijo: están enfrascados en sus celulares, sacándose fotos, grabando videos o jugando videojuegos. Viven de las apariencias, les gustan las apariencias, viven de las imágenes, dice. Inmediatamente se me vinieron a la mente la imagen de los prisioneros en el fondo de la caverna, contemplando las sombras en la pared. Luego le digo: ¿no será, profesor, que estos chicos, al estar asombrados con las imágenes, se encuentran a su vez al final de la caverna de Platón? Y él me dijo: nada más exacto. Somos nosotros los profesores quienes estamos constantemente tratando de enseñarles lo que son las cosas en sí, el lenguaje en sí, el inglés en sí, las matemáticas en sí, la química en sí. Pero las imágenes suelen ser más enajenadoras. Esto me dijo él. Extrapolando la alegoría, somos los profesores quienes, tratando de enseñar el bien en sí mismo contra los alumnos que, enceguecidos con el mundo visible o sensible, tratan de matarnos y decirnos que no los desatemos de tal mundo. En efecto, el mundo de las imágenes
es sumamente atrayente, más fácil. Lo que llega a los sentidos es muchísimo más fácil de procesar, digamos. Yo no necesito tanto esfuerzo para entender nada, solamente necesito los sentidos y se acabó. Por lo tanto, pareciera ser que estos alumnos siguen ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es el mito de la caverna hoy en día? Tremendamente importante, porque nos da un paradigma, una cosmovisión de lo que es, ¿no es cierto?, inteligible y de lo que es sensible, de un mundo que solamente se alcanza por la razón y otro que solamente se alcanza por la mera sensación. Los filósofos posteriores van a utilizar este mito, quizás incluso van a utilizar las ideas más, por decirlo de alguna manera, más cercanas a la metafísica, ¿ya? Si queremos ver algunos ejemplos más cercanos, tenemos, por ejemplo, una novela de José Saramago que se llama La Cueva, que tiene el desarrollo, ¿no es cierto?, tiene la idea y la intencionalidad de describir la caverna de Platón. Tenemos la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit, que explora el tema de la realidad y la percepción, ¿no es cierto? También explora, ¿no es cierto?, el trabajo de Platón. Tenemos a H.G. Wells, ¿se acuerdan de H.G. Wells? Que hablaba sobre, por ejemplo, el hombre invisible, la guerra de los mundos. Bueno, él tiene una novela corta, como todas sus novelas, que se llama El país de los ciegos, que tiene una especie de referencia, ¿no es cierto?, al mito de la caverna, en cuanto al regresar, en cuanto al traer a estas personas que están ciegas, ¿no es cierto? Podemos verlo también, incluso saltándome a muchos años. Podríamos decir que John Lennon, por ejemplo, en una canción que se llama Watching the Wheels, que es viendo, observando las ruedas, hay una estrofa, dice que él está feliz viendo sombras en la pared. Viendo sombras en la pared, o sea, que él está feliz, digamos, de estar en la cueva y no de estar, digamos, en el bien o donde todos quisieran estar. Eso quería decir John Lennon, que recordemos, esa canción es relacionada con su tiempo cuando él se separa de los Beatles y quiere vivir su propio tiempo personal con su pareja, que era Yoko Ono. Por lo tanto, el bien representaba todo lo bueno que eran los Beatles, todo lo bueno que era estar, ¿no es cierto?, en la cima, en la cúspide de la música, ¿ya? Él prefería, ¿no es cierto?, estar mirando sombras en la pared, es decir, él prefería estar en la caverna de Platón. También hay otra referencia que se me olvidaba en el tiempo, pero recuerden ustedes a Erasmo de Rotterdam, un filósofo que tenía un ensayo que se llamaba El elogio de la locura. El elogio de la locura, uno muy bueno, por cierto, que él, ¿no es cierto?, ama la locura, antepone la locura a la razón. Y él dice, ¿qué importa la caverna de Platón? ¿Qué importa?, dice él. Como, digamos, tratando de hacer una personificación de un loco, ¿no es cierto? Y él da un ejemplo muy sencillo. Si un hombre le regala unas joyas a su esposa que parecieran ser diamantes y se los da a la esposa, y la esposa cree realmente que son diamantes y está feliz, ¿para qué va a querer saber la verdad? Si ya la tengo feliz con eso, ¿para qué va a querer saber la verdad? ¿Ya? Por supuesto, la caverna de Platón se puede tomar desde muchos ámbitos. Usted lo puede ver así, usted a lo mejor tiene otra interpretación, y si la tuviera usted, por favor, póngala en los comentarios. Queremos conocerla. Bueno, chicos, y eso ha sido todo por hoy. Este tema nos toma un poco más porque es uno de los temas fascinantes e importantes de Platón. Muchas gracias por escuchar. Por favor, pongan like si les gustó el video, comenten, suscríbanse, y cualquier cosa pueden escribir al correo, pueden visitar el blog.
esta información está escrita también, así que muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense.